Shalom, saludos amigos y hermanos. Aquí estamos nuevamente para analizar con ustedes el capítulo 5 del libro de los Hebreos. Así que vamos a mostrar inmediatamente la pantalla con el documento para iniciar nuestro estudio de hoy. Ok, aquí tenemos Perek G, capítulo 5. Ustedes saben que Perek significa capítulo y G, la letra G, es el número 5. Bueno, pues tenemos el verso 1 que dice, Kikol Kohen Gadol, me pueden seguir acá con el hebreo transliterado, Kikol Kohen Gadol, Halakuach Mitoch Bene Adam, Mufkad Hu Be'abur Bene Adam, Be'iyene Elohim, Lehakriv Mincha Wazevach al HaChataim, porque todo sumo sacerdote tomado de entre los hijos del hombre, constituido es a favor de los hijos del hombre en lo que toca al poderoso, o sea, a Elohim, para que ofrezca presentes y sacrificios por los pecados. Aquí, como en todos estos capítulos del libro de los Hebreos, está hablando de el Mesías, ¿verdad? Mashiach. Y aquí, interesantemente, dice que, o sea, lo compara con los sumos sacerdotes, o los sacerdotes también, y los sumos sacerdotes de Israel, de la tribu de Leví, que eran hombres mortales, ¿verdad? Entonces aquí, esa es la comparación interesante en este verso. Dice que el Mesías, siendo sumo sacerdote para nosotros, delante de Elohim, es tomado de entre los hijos del hombre. ¿Qué quiere decir eso? Que es un hombre, que es un ser humano, que es al igual que los sumos sacerdotes de Israel, no de la tribu de Leví, pero de acuerdo o según el orden de Melquisedec, según dice más abajo en otros pasajes, pues es nombrado sumo sacerdote, tomado de entre el hombre, de entre los hijos del hombre. Hijos del hombre es un hebraísmo que significa ser humano, ¿ok? Hijos del hombre es un hebraísmo que significa un hombre, un ser humano. Y dice que el Mesías, tomado de entre los hijos de hombres, o sea, quiere decir que el Mesías tenía que ser un hombre, no un ángel ni un espíritu, constituido a favor de los hijos del hombre, o sea, de los seres humanos, en lo que toca al poderoso, o sea, que su obra como sumo sacerdote tiene que ver con dos entes, el ser humano por un lado y el todopoderoso por el otro lado, Elohim, el Shaddai, el todopoderoso, Yahweh. Según el sumo sacerdote en Israel, era intercesor, era mediador entre Israel y Yahweh. De la misma manera, el Mesías es intercesor, mediador entre el Hijo del Hombre, o sea, el ser humano, y Yahweh, que es el creador. ¿Y para qué? Aparte de ser intercesor, ¿para qué? O mejor dicho, como parte de su obra de intercesión, de mediación, ¿qué ofrecía? Pues ofrece, dice ahí, para que ofrezca presentes, o sea, ofrendas y sacrificios por los pecados. Según el sumo sacerdote, presentaba sacrificios de animales, corderos y cabritos, especialmente cabritos en el día de la expiación, pues, y ofrecía la sangre también de ellos en el altar. De esa manera el Mesías también, como intercesor, como sumo sacerdote, como mediador de Israel y en este caso del mundo en general, presenta también sacrificios. ¿Cuáles son los sacrificios que él presenta? Está claro por el Evangelio, que fue lo que él presentó ante el Padre. Presenta su cuerpo, ¿verdad? Y su sangre. Su cuerpo como sacrificio físico y su sangre también. Y hay mucho que se puede decir sobre eso, ¿verdad? Pero este no es el momento para elaborar demasiado porque se haría muy largo el tema. Y además es bien conocido en qué consiste la obra mediadora del Mesías, en presentar su sangre, su sacrificio, su cuerpo en favor de los seres humanos y con especialidad de los hijos del Todopoderoso. Ok, vamos entonces al verso 2 que dice, Wehu Yodea Lachmol
al-Hashogagim, Wehatoim, Bioto, Gamhu, Yedua, Jolí. Y él sabe, hablando del Mesías siempre, y él sabe compadecer a los ignorantes y a los extraviados, estando también él rodeado de debilidad. Ok, fíjense que interesante. Por eso es que él tenía que hacerse hombre. El Mesías tenía que ser un hombre, no es un ángel, ni mucho menos un Dios o una deidad, un ser divino. No, tenía que ser un hombre para que pudiera compadecerse de los pecadores, para que pudiera comprender cabalmente, ¿verdad?, la situación de los pecadores. Y dice ahí, para compadecerse de los ignorantes y los extraviados. También estando él rodeado de debilidad. O sea, no solamente estaba rodeado de debilidad en el sentido de que estaba entre aquellos que eran débiles y pecadores, sino que él mismo estaba, por lo menos propenso, había heredado la debilidad humana en su naturaleza carnal, obviamente. Había heredado la naturaleza humana, las tendencias humanas hacia el bien y hacia el mal, como todo ser humano que tiene el Yetzer Tov, como se llama en hebreo, que es la inclinación al bien, y Yetzer Ra o Yetzer Hara, que es la inclinación al mal. Eso lo heredó él también como ser humano. Entonces, por lo tanto, y lo dice en otros pasajes de la Escritura, ¿verdad? Él fue tentado en todo, fue probado en todo, pero sin pecado. Esa es la diferencia. Que él venció el pecado, venció más bien la tendencia al mal, venció la inclinación al mal, la subyugó en su cuerpo y en su espíritu, y por eso no pecó, nunca pecó. Nosotros, por el contrario, ¿verdad?, quizás sin quererlo y a veces queriendo, nos sujetamos, o más bien cedemos a esa inclinación al mal, y incluso a veces nos inclinamos al mal a menudo, ¿ok? Pero esa es la diferencia. Él nos puede comprender, él nos puede entender, porque fue tentado también con las mismas tentaciones que hemos sido tentados nosotros, los demás seres humanos. Vamos al verso 3, que dice, Asher al Ken Hayab Lehakrib al Hajataim Be'al Ha'am Ube'ad Nafsho. Por causa de lo cual, o sea, por todo eso que se leyó en el verso anterior, debe ofrecer por los pecados, por el pueblo y por su alma. Por los pecados, Hataim, ok, un momentito. Vamos a poner aquí más bien por el pueblo, debe decir del pueblo, ok. Por los pecados del pueblo y por su alma. Fíjense que la palabra alma aquí, como la hemos traducido así, nefesh, porque es la traducción tradicional. Mírala acá en hebreo, nefesh, aquí, nafsho, ¿ve? Quiere decir su alma. Acá en transliteración, aquí está, nafsho, lo mismo, su alma. Pero esa es la traducción tradicional. Pero cuando usted se adentra en el estudio del hebreo, se da cuenta que la palabra nefesh no siempre significa el alma como ese ente espiritual que la gente entiende por el alma, sino que nafsho, o nefesh, mejor dicho, nafsho significa su alma. Nefesh significa alma de cualquiera. Entonces nefesh significa también la vida, incluso dice la Torah que la nefesh está en la sangre. Eso ya lo hemos analizado antes, que la vida del ser humano, al igual que de los animales, está en la sangre. ¿Ok? Por lo tanto, no es solamente ese concepto espiritual y quizás místico, no sé, del alma, ¿verdad? No, se refiere a la vida del ser humano, a la existencia del ser humano. Eso ofreció el Mesías por nosotros, hermanos. Su existencia, su vida, por eso murió. Ahí fue donde la ofreció. Cuando lo asesinaron en el Gólgota, y él se dejó matar, porque él pudo haberse librado de eso. El Padre pudo haberlo librado,
pero no eligieron a hacerlo porque ya estaba planificado, o sea, era parte del plan divino de restauración para redimir a la humanidad, a todo el que crea en él, por supuesto, de la condenación del pecado. Vamos al verso 4, que dice, et hagedullah hazot lo yikach ish lenafsho rak hakaru la me'et ha-Elohim que Aarón. Y la honra es esta. No la toma nadie para sí mismo. Perdón, ahí no va el verbo es. Y la honra esta no la toma nadie para sí mismo, sino el llamado a ello del gran poderoso como Aarón. ¿Okay? O sea, Aarón, hermano de Moshe, no se nombró él mismo sacerdote, ni sumo sacerdote. Ese no es un nombramiento que uno lo puede hacer para sí mismo. No. Él fue nombrado, él fue llamado y nombrado para esa posición de sumo sacerdote, y los demás otros de la tribu de Leví fueron llamados para ser sacerdotes. Bueno, todos fueron llamados para ser sacerdotes, cierto número de ellos. Pero uno de ellos se escogía al año, uno al año, para representar al pueblo, y ese era nombrado entonces sumo sacerdote. O sea que eso quiere decir sacerdote mayor de todos los sacerdotes. Bueno, pues este nombramiento del Mesías como sumo sacerdote, no lo hizo él mismo. O sea, él no se nombró a sí mismo. Fue el Padre, el gran poderoso, dice ahí, Ha-Elohim, el que lo nombró, al igual que nombró, ¿verdad?, también a Aarón en tiempos antiguos. Verso 5. Wejen, acá arriba. Wejen ham Mashiach lo jibed et nafsho liyot kohen gadol ki immi she'amar elau vení ata ani hayom yelitija. Y también el Mesías no se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, mas con el que le dijo, mi hijo eres tú, yo hoy te he engendrado. Qué lindo, hermano, tremendo, ¿verdad? Él no se nombró a sí mismo, ni se glorificó a sí mismo, sino que el Padre, ahí dice, el que le dijo. ¿Y quién fue el que le dijo eso? El Padre, Yahweh, el Todopoderoso, que le dijo, mi hijo eres tú. Y dice, yo hoy te he engendrado. Okay. ¿Cuándo fue que fue engendrado? Acuérdense que cuando en el tiempo aquel de su inmersión, ¿verdad?, de su bautismo, como dicen generalmente, en el tiempo de su inmersión en el río Jardín o Jordán, por parte de Johanán o Juan, el inmersor, ya usted sabe la historia, ¿verdad?, en los evangelios, que baja el Espíritu sobre él en forma de paloma, etcétera. Y ahí él dijo esas palabras. Mi hijo eres tú, en ti tengo mi complacencia, ¿verdad? En otros pasajes dice, como lo dice aquí, mi hijo eres tú, yo te he engendrado hoy. Esa es una cita de los Salmos. Y eso se aplica al Mesías, y se aplica 2 veces, ¿ok? Y ustedes dirán, ¿cómo que 2 veces? Bueno, él fue engendrado allí en el río Jardín cuando hizo su inmersión para iniciarse como sacerdote y también en su nombramiento de sumo sacerdote. Allí él fue engendrado. Allí él fue engendrado espiritualmente hablando como sumo sacerdote. ¿Ok? Pero en realidad eso no es un engendramiento, ¿verdad? Eso fue un nombramiento. Vamos a ir un poco más atrás. Cuando nació, cuando quedó concebido, mejor dicho, por obra del Espíritu de Santidad, sin intervención de hombre, es lo que dice el Evangelio. Fue concebido en el vientre de Miriam, que todo el mundo conoce como María. Allí fue engendrado. ¿Okay? Allí es que fue engendrado literalmente. Literalmente, en el vientre de Miriam, engendrado como hombre. Entonces, sin embargo, antes de eso, miles y quizá millones de años
antes de eso, cuando él existía, cuando llegó a existir en el cielo, junto al Padre, fue cuando por primera vez el Padre lo engendró, lo produjo, lo creó. Eso está en Proverbios 8:22 en adelante, pero especialmente el verso 22 dice que Yahweh, allí lo dice, en palabras del Mesías mismo, representado por el concepto de la sabiduría. Según se le llama el verbo en Juan 1:1, ustedes saben, se le llama a sí mismo la sabiduría en Proverbios 8:22. Y la sabiduría, hablando, dice, Yahweh me engendró como primicia de sus caminos. Más bien dice en hebreo, Yahweh canití. Canití quiere decir literalmente Yahweh me creó. Me creó. También como traduce la versión israelita nazarena, Yahweh me produjo. ¿Ok? Pero ¿cómo fue que lo produjo? ¿Cómo fue que lo creó? Pues por engendramiento, pues ya a un nivel espiritual, ¿verdad? Porque estamos hablando ahora de espíritus, no de seres humanos de carne y hueso. ¿Ok? Así que en ese sentido él fue engendrado 2 veces. Primero, en los tiempos de la eternidad pasada, cuando el Padre lo produjo, ¿verdad? Como su hijo y a través del cual él después creó todas las cosas, como dice Pablo en otros pasajes. Y en segundo lugar fue engendrado como hombre, porque aquella vez fue como espíritu. Él era un espíritu. Después cuando asume la naturaleza humana, entonces fue engendrado como hombre, que ya dijimos en el vientre de Miriam, ¿verdad? Ok. Entonces vamos al verso 6, que dice, כמו שאמר גם במקום אחר, אתה כהן לעולם, al divrati Melquisedec. Dice el verso 6, como se dice también en otro lugar, tú eres sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec, o Melquisedec, como lo conocen mucha gente. Ahí está, otra vez, más claro, dicho más claro acá, ¿verdad? En otro lugar, eso quiere decir que la escritura, en algún lugar, aquí no especifica dónde, se dice esa frase, tú eres sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Esa es una cita también de los salmos. Y allí está proféticamente hablando de el Mashiach, ¿ok? Y entonces quiere decir que él fue nombrado sumo sacerdote, pero no según el orden de Aarón. O sea, porque él, el Mesías, no nació dentro de la tribu de Leví. Por lo tanto, no cualificaba para ser sacerdote o sumo sacerdote según el orden de Leví, ¿verdad? O Leví. Pero sí cualificaba para ser sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Quién era Melquisedec? Bueno, pues Melquisedec fue un rey en una ciudad que se llamaba Salem, una ciudad pagana que se llamaba Salem, allá en Canaán. Antes, todo eso fue antes de la conquista de Canaán por parte del pueblo de Israel. En tiempos antiguos, cuando Canaán estaba habitada solamente por paganos. Entonces Abraham vino a vivir allí y allí se inició el pueblo hebreo, ¿verdad? Moderno, vamos a decir, respecto en aquellos tiempos. Bueno, pues la cosa es que en esa ciudad que llamada Salem, que era una ciudad obviamente politeísta, como todas las ciudades paganas de aquellos tiempos, pero ¿qué pasa? Que muchos de aquellos reyes de la antigüedad y la gente en general, pero especialmente los reyes, adoraban a distintos dioses, distintas deidades, distintos ídolos. Pero entre esos dioses, ellos reconocían también a un poderoso, un todopoderoso, un Dios, vamos a decir en el lenguaje de ellos, que lo llamaban en aquellos tiempos El Shaddai y otros títulos, pero especialmente ese. Y también lo llamaban El Elión, que significa simplemente el poderoso altísimo. Entonces, este rey Melquisedec, lo dice allá en Génesis, era adorador de El Elión. O sea, que es el Yahweh, porque más tarde Yahweh se identifica con ese título también. Entonces, por lo tanto, aquel rey Melquisedec en Salem era adorador, aparte de otras deidades que adoraban siempre todos los paganos, era adorador de Yahweh, bajo el nombre antiguo de El Elión,
que significa el poderoso. El significa el poderoso. Elión significa el alto, el altísimo. Entonces, el adorador de Yahweh también. ¿Ok? Y por eso es que aquí dice, fue el que fue el Mesías nombrado acá, una vez que nació como hombre, sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. ¿Por qué? Porque Melquisedec no solamente fue un sacerdote en aquellos tiempos muy antiguos, que usted sabe que el sacerdote pues lo que hacía era interceder por su pueblo, ¿verdad? Delante del Creador, y orar por ellos y demás. Y además de esa función de Melquisedec como sacerdote, también era rey. También era rey. Por lo tanto, Melquisedec tenía dos funciones importantes en su pueblo allá, ¿verdad? En Salem. La de ser sumo sacerdote, ¿verdad? Que era el sacerdote principal en su pueblo, quizás había otros, pero él era el principal, y de ser rey. Entonces, miren qué interesante que el Mashiach, el hijo de Yahweh, Yahoshua, conocido en arameo como Yeshua, y en griego como Jesús, pues cumple las dos, vamos a decir, los dos requisitos, las dos funciones, para parecerse a Melquisedec, que el Mesías fue ungido como sacerdote por el Espíritu de Santidad, nada menos, por Yahweh mismo, y también fue nombrado rey, ¿verdad? Por Yahweh mismo también, no por el pueblo judío. ¿Recuerdan cuando Pilato mandó a poner en un letrerito que ponían así encima en el madero, ¿verdad? Cuando lo ejecutaron, Yeshua o Yahushua Nazareno, rey de los judíos. Y los fariseos protestaron y dijeron, no, no digas rey de los judíos, di que él se dice rey de los judíos. Y el hombre dice, bueno, lo que yo he escrito así se queda. En otras palabras, eso fue lo que dijo. Lo que lo escribía así se queda. Y eso fue como profético también. Él fue nombrado rey de los judíos. Y claro, rey de Israel en general, porque los judíos son una 12ª parte de Israel. Pero como los judíos fueron los que lo ejecutaron, lo mandaron a ejecutar, mejor dicho, pues los líderes judíos, no el pueblo, pues ahí sucedió algo interesante, que el mismo representante de Roma en ese momento lo nombra rey de los judíos. Y por eso cuando los sacerdotes protestan, no ponga eso, que él dice que es rey de los judíos, él dijo, lo que está escrito, así se queda. Eso fue profético, hermanos. O sea que ahí no es que este hombre de Roma, este representante de Roma lo nombró rey de los judíos, es que este representante de Roma lo reconoció, le reconoció un nombramiento que ya tenía por parte del Padre, como el rey de Israel, rey de Israel. Interesante ese detalle. Bueno, vamos al verso 7, que dice, Asher bimeh heyoto va basar hikriv tefilot ותחנונים בצעקה גדולה ובדמעות לבני מי שיכול להושיעו ממוות ויעתר לו מפני יראתו, el cual en los días que estuvo en la carne, eso quiere decir siendo ser humano mortal, ofreciendo oraciones y súplicas, y eso sí que lo hizo mucho, ustedes saben cómo lo daba todo el tiempo, y no solamente con sus discípulos y con las multitudes, sino también él solo se iba al monte a orar prácticamente todas las noches. Más lo que se supone que aunque no se diga así en su casa, ¿verdad? Cuando se acostaba a dormir, oraciones y súplicas con clamor grande. Eso nos recuerda las oraciones que hizo en el monte Getsemaní, cuando, ¿sabe? Poco antes de morir, de ser ejecutado, estuvo allí una noche orando y dice la escritura que sudaba como gotas, como grandes gotas de sangre.
Quiere decir que su agonía en ese momento de saber y pensar en lo que le venía al día siguiente, incluso hasta sudó sangre. Eso muestra la agonía por la que estaba pasando en esos momentos, hermanos, porque su oración era con súplica y clamor, ¿okay? Grande, dice, y con lágrimas, ante el que podía salvarlo de la muerte. ¿Quién es ese? ¿Quién es el que lo podía salvar de la muerte? Su Padre, el Todopoderoso Yahweh, ¿verdad? Y luego dice, y fue oído por causa de su temor. Sin embargo, el fue oído aquí significa lo siguiente. Quiere decir que fue escuchado. Fue escuchado. El Padre oyó su oración. El Padre oyó su súplica, vio su clamor, vio su agonía, vio sus lágrimas y lo escuchó. Pero no quiere decir que lo complació en el sentido de salvarlo de la muerte. ¿Ven el punto? O sea, no. Bueno, no debo decirlo complació porque en ningún momento él pidió que lo salvaran de la muerte. Así que el Padre en ningún momento decidió salvarlo de la muerte, aunque podía haberlo salvado de aquella ejecución vergonzosa, ¿verdad? Pero no lo salvó de eso, porque ya estaba predestinado a que eso tenía que pasar así. Ahora, dice, fue oído por causa de su temor. Temor quiere decir respeto y reverencia en el lenguaje bíblico. Ahora, ¿qué fue lo que le pidió Yahoshua, el Mesías Yeshua, en ese momento de agonía cuando oraba en el Getsemaní? ¿Qué fue lo que le pidió al Padre? Él no le dijo, Padre, líbrame de esto. Padre, sálvame de esta. No. Le dijo, Padre, si es posible que yo no tenga que beber esta copa, eso significa que yo no tenga que morir, pues que se haga tu voluntad, no a la mía. Eso quiere decir, si pudiera ser, yo quisiera no tener que morir, pero que no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. Así que él no pidió que lo salvara. Él pidió que se hiciera todo conforme a la voluntad del Padre. Ese es el punto ahí. Él pidió que se hiciera todo, que sucediera todo como el Padre lo quería y lo había planificado. Tremendo, ¿verdad? Tremendo, porque el Padre pudo haberlo salvado con nada más que el Hijo le dijera, Padre, sálvame de esto, no quiero morir. Y el Padre lo hubiera hecho. Claro, eso es una especulación nuestra, ¿verdad? Porque simplemente no pidió eso. Solamente pidió que se hiciera la voluntad del Padre y en eso el Padre lo complació. O sea, lo hizo exactamente eso. Bueno. Hay otro verso aquí, el verso cortito, el verso 8, que dice, We'af Kihaya Haben Lamad me unotó Lishmoa. Y aunque era el hijo, aquí está la palabra en hebreo, Haben, ¿verdad? Mírala acá en hebreo, pero en letras arameas. Haben. No dice Ben, dice Haben, es diferente. Porque Ben es un hijo, cualquiera. Pero Haben, ahí tiene el artículo definido Ha, que en español sería él. O sea, que él no era un hijo simplemente de Yahweh. Todos somos hijos de Yahweh. Pero él era el hijo de Yahweh. Eso quiere decir el único especial. Y dice que aunque era el hijo, aprendió por su sufrimiento la obediencia. Hermano, qué tremendo. Entonces él aprendió obediencia. Aprendió obediencia. Como hombre que era, tenía que obedecer la Torá. Tenía que obedecer, pues, todos los mandamientos de la Torá que aplicaran a él. ¿Verdad? Y él lo hizo. Por eso es que dijo después el apóstol Pedro que él nunca pecó. También dice que nunca, no se halló engaño en su boca. Eso quiere decir que nunca mintió, que nunca engañó a nadie. Y por lo tanto nunca pecó. Así que si él tuvo que aprender obediencia por medio del sufrimiento, hermanos, eso es un consuelo para nosotros cuando sufrimos.
que sabiendo que el mismo Salvador nuestro tuvo que pasar por eso, y el Padre lo fortaleció hasta el final. Pues de la misma manera nosotros podemos, cuando pasamos por sufrimientos, por tribulaciones, por desgracias que nos suceden, ¿verdad?, en la vida diaria, pues debemos tener la confianza de que nuestro Padre también nos sostiene, nos cuida y nos tiene preparada una preciosa recompensa en el futuro, ¿verdad? Algún día, cuando Él lo decida, tendremos nuestra recompensa. Si somos fieles y perseveramos hasta el fin, que es como lo dice en otro pasaje. Así que imagínense, queridos hermanos, si Él aprendió obediencia por el sufrimiento, ¿qué se puede esperar de nosotros? Tenemos que aprender obediencia también. Tenemos que aprender muchas cosas: calma, paciencia, conformidad, y estar agradecidos por lo que tenemos, etcétera, etcétera. Obediencia a los mandamientos del Padre, etcétera, aún en sufrimiento, aún cuando suframos y padezcamos en esta vida. Verso 9 dice: "We'acharei asher hushlam hayam mamtzi le teshuat olamim lechol shomeau". Aquí se puede leer shomeau o shomeav. Ambas lecturas son correctas. En español: "Y después que fue perfeccionado, vino a ser agente de salvación eterna a todos los que le obedecen". Hermano, qué cosa tremenda, ¿eh? Él tuvo que ser perfeccionado. O sea, que él nació como hombre humano, con todas las debilidades humanas, ¿verdad? Debilidades, quiero decir, que son inherentes a la carne, a la naturaleza humana. Pero como él dominó su inclinación al mal, nunca cedió a su inclinación al mal, como él se mantuvo firme en el propósito de obedecer hasta el fin a su Padre, entonces dice que fue perfeccionado. A través de eso él fue perfeccionado. Alcanzó la madurez. Ser perfeccionado, por lo menos en el contexto humano, significa alcanzar la madurez. Alcanzar la madurez total. Él alcanzó eso. Y fue perfecto. Y entonces viene a ser agente de salvación eterna a todos los que le obedecen. O sea que si lo obedecemos a él, al Mesías, somos herederos de salvación eterna. ¿Y en qué es que tenemos que obedecerlo? En lo que él nos enseñó. ¿Y qué nos enseñó él? A obedecer al Padre. Ustedes saben que los que han leído los evangelios saben que fue lo que él enseñó. Que debemos obedecer las leyes de nuestro Padre, las instrucciones de nuestro Padre Celestial, Yahweh. ¿Okay? Así que al obedecerlo a Él, obedecemos al Padre, porque lo que Él nos enseña es la obediencia al Padre, como lo hizo Él. ¿Se dan cuenta? Bueno, vamos entonces al verso siguiente, verso 10. Elohim Karalo Kohen Gadol al Divrati Malkitzedek. Dice, y el gran poderoso lo nombró. Eso es lo que significa Karalo. Karalo lo nombró sumo sacerdote según el orden de Malkitzedek. ¿Okay? Ya hemos comentado eso, no vamos a repetir. Ahí está la confirmación de que fue el gran poderoso, Elohim, el Padre, lo nombró. Ahora, aquí hay otro detallito que lo hemos analizado muchas veces, pero nunca está de más repetirlo, ¿verdad? Este verso muestra que están equivocados los queridos hermanitos y hermanitas, hermanos, pastores, lo que sea, mesiánicos, lo que sea, que dicen que Yahoshua y Yahweh es la misma persona, que Yahweh es Yahoshua, que Yahoshua es Yahweh, que es el mismo, que no son dos. Hermanos, eso es un error grave, un error grave. Y hay muchos pasajes que confirman que eso es un error grave, pero este pasaje quizás es uno de los más claros. Porque fíjense que el gran poderoso, esa frase cuando usa la palabra Elohim va acompañada del verbo directo, ¿verdad? Que es, en hebreo es ha y en español es el. Como dice aquí, vamos a verlo otra vez en hebreo, ha Elohim, míralo aquí,
Ha Elohim. Eso se puede traducir el gran poderoso y también se puede traducir el todopoderoso. Ok, sea como sea que se traduzca. Eso no es lo importante en este momento. Es que aquí vemos a dos personas, claramente, dos personas. Uno que nombra al otro. ¿Eh? Porque primero decía que él no se nombró a sí mismo. Así que no puede ser que, no me diga que, pues como él es, como son la misma persona, pues se nombró a sí mismo. No, porque ya se dijo que él no se nombró a sí mismo, lo decía en los versos anteriores, lo nombró el Padre. Y ahora aquí dice, el gran poderoso lo nombró sumo sacerdote. Entonces, hermanos queridos, aquí está claro que son dos personas, no una, dos personas, Padre y el Hijo. El Padre nombra al Hijo, sumo sacerdote. Ahí está. ¿Qué más claro lo quiere? Hermanos, si lo quieren más claro, tienen que mandarlo a hacer, como yo digo usualmente. Ok. Vamos al verso 11 ahora. Dice, al Zot, acá en hebreo, al Zot Yeshlanu, le daber rabot, a Wekashot levaer lahem, bemilin, Ya'anki Kavdu Osnechem. Sobre este, o sea, sobre este hombre, sobre el Mesías, dice el escritor, tenemos que decir mucho. Hay mucho más que decir, pero aquí no lo dice todo. Incluso el apóstol Juan, dijo en su último capítulo, ¿verdad?, de su libro, que se escribieron sobre mejor dicho, que ocurrieron tantas cosas, que hizo tantas cosas el Mesías Yahushua, que si se fueran a escribir en un libro, dice que no cabrían en el mundo los libros que pudieran escribirse. Claro, eso es una hipérbole, ¿verdad? Una exageración, pero bueno, es una exageración que se utiliza para indicar que él realizó muchas obras. No fue una ni dos. Bueno, pues aquí también Pablo dice, sobre este tenemos que decir mucho y difícil de explicar. O sea que no todo lo que se dice sobre el Mesías es fácil de explicar. Y luego dice, difícil de explicar a ustedes con palabras, por cuanto se han hecho pesados sus oídos. Hermano, aquí le está escribiendo aquí el apóstol Shaul. Hay quienes niegan que este libro haya sido escrito por Shaul, pero hay otros que sí lo aceptan y yo estoy de acuerdo en que fue escrito por el apóstol Shaul. Nadie más pudo haber tenido esa agudeza de criterio y de inteligencia y de entendimiento de las escrituras y del plan divino más que Pablo. Bueno, dice que porque es difícil de explicar para ustedes, dice él. Pregunté primero yo, ¿a quién se dirigía? No se dirigía a los impíos o a los no creyentes, no, se dirigía al pueblo hebreo. Así se llama el libro, a los hebreos. Pero a los hebreos especialmente que eran mesiánicos, discípulos del Mesías. Y sin embargo dice que para ellos era difícil explicar ciertas cosas porque se habían hecho pesados sus oídos. Otra frase hebraica, ¿verdad? Un hebraísmo que tiene otro sentido, ¿no? No se puede tomar literalmente eso de oídos pesados. Lo que quiere decir es que son difíciles, se hacen difíciles para entender las cosas, se hacen difíciles para captar las personas, ¿verdad? Se han hecho pesados sus oídos, quiere decir que no, ellos quizás escuchan con los oídos pero no entienden, o escuchan pero no hacen caso. Eso es lo que significa que se hicieron pesados sus oídos. Vamos a tomar un poco de agua para la garganta. Muy bien, vamos a pasar al verso 12. Este es largo. Voy a saltar el leer el hebreo para avanzar. Dice, porque en vez de que fueran aptos, refiriéndose a ustedes, a los hebreos, porque en vez de que fueran aptos después de tantos días, debiendo ser ya maestros a causa del tiempo,
tienen necesidad de volver a ser enseñados cuáles sean los rudimentos primeros, o sea, las cosas elementales y sencillas de la palabra del poderoso, y han llegado a ser necesitados de leche y no de alimentos sólidos. Hay mucho aquí que se puede decir, pero vamos a tratar de ser breves. Dice que debiendo ser ya maestros a causa del tiempo, o sea que son personas que ese tiempo que están ahí en la fe, tienen necesidad de volver a ser enseñados. Y eso nos pasa a veces, ¿verdad? A los seres humanos, ahí en las iglesias están llenas de gente y algunas asambleas también, de personas que hacen años que están ahí y todavía no entienden, no saben, no conocen a fondo las escrituras sagradas. En algunos casos es porque les gusta más ustedes saben lo que se hace en las iglesias, ¿verdad? Muchas iglesias, no todas. Que lo que va es que a gozarse en el Señor, como dicen ellos, lo que hacen es cantar y cantar y cantar y gritar y danzar, y eso es lo que les gusta. Váyase a los estudios a ver cómo es la cosa. Como que no les gusta, como que no les apetece tanto el estudio de la palabra. Es lo más importante. Así que eso es una realidad. ¿Ok? Y por eso dice, tiene necesidad de volver a ser enseñados cuáles son los rudimentos primeros de las palabras del poderoso. O sea que todavía hay gente en todos los grupos, o vamos a decir en muchos grupos, que aun cuando hayan estado muchos años en esa congregación, todavía en términos de su conocimiento, ¿verdad? No de otras cosas, de su conocimiento de la palabra, porque de eso, ese es el tema aquí, están en lo elemental, en lo sencillo, ¿no? Como que no le han enseñado nada más allá de las cosas elementales y sencillas de la palabra. Que si la fe, que si la salvación, que el Mesías sana y salva, y eso, y se conforma con eso y no estudia nada más. Por eso dice, han llegado a ser necesitados de leche y no de alimento sólido. Entonces los está comparando con bebés, ¿verdad? Los bebés, cuando son bien pequeñitos, no pueden comer, ¿sabe?, alimentos sólidos, como decir carne y vianda y todas esas cosas que comen los adultos. Los bebés cuando están bien pequeñitos, nada más que necesitan leche. ¿Ok? Y eso es un alimento suficiente, ¿verdad? Es un alimento para el bebé. Pero una vez que ese bebé, especialmente la leche de la madre, que es lo que se acostumbraba mayormente en aquellos tiempos, ¿verdad? Solamente la leche de la madre se le daba a los bebés. Y después que el bebé crecía suficiente, ya no tenía necesidad de mamar de la leche de su madre. Entonces empezaban a darle comida sólida. Ya era grandecito. Y mientras más grande era la persona, y todavía es así también, pues menos necesita de la leche. Más se nutre de alimentos sólidos. Esa comparación es interesante porque en el nivel espiritual pasa lo mismo, ¿verdad? Personas que todavía después de mucho tiempo necesitan que se les enseñen las cosas sencillitas, porque no han sido adiestrados, vamos a decir, para recibir alimentos sólidos en términos de enseñanzas profundas y grandes de la palabra, y del plan de salvación y todo eso. Hermano, yo no le echo la culpa a los miembros sencillos, ¿verdad?, y humildes de la congregación. Muchas veces son los teólogos los que han fallado ahí. Ni siquiera los pastores, porque sí, se puede decir también que los pastores tienen algo de culpa en mantener a su congregación en ignorancia, porque no buscan, no investigan más las cosas, las escrituras. Pero yo diría que los principales culpables de esa ignorancia que hay a tal grado en muchas iglesias, no en todas tampoco, hay algunas iglesias muy estudiosas de la palabra y son tremendos, pero bueno, estoy hablando en general. No son tanto los pastores, incluso a veces los pastores tampoco tienen la oportunidad de que les hayan enseñado correctamente las cosas, de que les haya enseñado a profundizar en las escrituras. Entonces los teólogos sí, los teólogos son los supuestos grandes sabios de las iglesias, las organizaciones, como se llamen. Los teólogos son los que establecen las doctrinas
que debe creer la iglesia, ¿verdad? Lo mismo pasa en todas partes, hermanos. Pero es una realidad triste, ¿verdad? Pero hay que, ¿cómo se dice?, confrontarla y comprender la realidad. Por lo tanto, cuando vienen hermanitos nuevos a la asamblea, pues es natural que vengan preguntando cosas sencillitas porque no se les han enseñado antes. O sea, cuando escuchan las cosas, los temas profundos y tremendos que se presentan en las asambleas de Yahweh, pues no los entienden de momento, ¿verdad? Por eso que estamos diciendo, porque han sido adiestrados a beber leche nada más, a la cosa sencillita y simple de la palabra. Pero entonces es el deber de los maestros y pastores y ancianos de las asambleas, como lo están haciendo muy bien su trabajo, de enseñar a estos queridos hermanos que vienen nuevos, empezando sí con las cosas sencillas, pero pasando rápidamente a los temas más profundos de la palabra del Todopoderoso. Y es una maravilla como los hermanos me han dado testimonio, pero muchos y muchas veces, de cuántas cosas han aprendido aquí entre nosotros con los estudios de la Asamblea de Yahweh, y también en la escuela hebraica. Cosas que nunca habían escuchado algunos, ¿verdad? En años y años de estar en las iglesias. ¿Y de qué es que se les habla? No son de cosas que vienen de otros planetas, no son cosas que bajan del cielo, es lo mismo que está en la Biblia de ellos, pero que nadie se los ha enseñado antes. Esa es la diferencia. Bueno, vamos al verso 12, ya estamos cerca del final. Dice, el verso, dije 12, debí decir 13. Y un momentito, déjenme cotejar esto bien. Sí, el verso 13 dice, y Hol Asher Mahalo Halav Enenu Mevin Bidbar Tzedek Ki Odenu Tinok. Dice, pues todo el que se alimenta de leche, ese es Halav, leche, Halav en hebreo, no es hábil en la palabra de justicia, porque aún es débil, Tinok. O sea, débil no en sentido físico, ¿verdad? Literal, eso no hay que tomarlo literalmente, sino débil en el conocimiento, que es de lo que se está hablando, ¿okay? Débil en el conocimiento profundo de la palabra. Muy bien. Y ahora pues pasamos, creo que al verso final, verso 14. Dice, Wela Shelemim, Hamachal Habari Asher Yesh Lahem, Al Pi Hanisayon Hushim Shehargelu Lehavchin Ben Tov Lara o Lara. Y para los maduros es el alimento sólido. Los que tienen por la costumbre los sentidos ejercitados en el discernimiento entre el bien y el mal. También se puede traducir el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto. Son dos cosas, son dos conceptos paralelos. Ahí está, el último verso nos dice que el alimento sólido, en otras palabras, yendo más allá de la comparación, de la metáfora, la enseñanza profunda y sólida de la palabra es para los maduros. Por eso es que pues, los que están empezando pues no entienden todas las cosas y es normal que así sea, ¿verdad? Porque por eso es que cuando los maestros tienen que tener en cuenta que cuando tienen un grupo o unas personas que están estudiando con él, con los maestros, deben empezar siempre con las enseñanzas sencillas de la palabra, con las enseñanzas más elementales y sencillas que todo el mundo las puede entender, ¿verdad? Y poco a poco se va progresando hacia un estudio más profundo, más difícil, porque ya esas personas habrán estado madurando poco a poco, ¿ves? Entonces, aquí lo dice claramente, el alimento sólido es para los maduros, para los que ya conocen, para los que ya están capacitados para entender enseñanzas más profundas. ¿Y por qué están capacitados? Ahí lo dice, los que tienen la costumbre, o por costumbre, se quiere decir que son los que estudiosos, hoy día se dice así, los estudiosos, los que se fajan a estudiar, pues esos desarrollan una costumbre de estudio
Y eso pues los hace maduros, ¿verdad? En el conocimiento. Y para ellos pues se les hace más fácil, más sencillo aceptar y entender las enseñanzas más profundas, más complicadas, ¿verdad? Y más difíciles de la palabra. Porque esa costumbre de estudiar y profundizar y buscar, dice que los ejercita en el discernimiento entre lo correcto y lo incorrecto, que es lo mismo que dice ahí, entre el bien y el mal. Porque el concepto del bien y el mal no se aplica solamente al pecado y al bien, ¿verdad? Sino se aplica también correctamente a lo correcto y lo incorrecto, por ejemplo, de las enseñanzas. Cuando uno desarrolla ese discernimiento para darse cuenta de cuáles son las enseñanzas correctas y cuáles son las incorrectas, entonces puede decirse que es un creyente maduro. ¿Ok? Eso es interesante, me quedo pensando porque, hermanos, hay tantas personas en este mundo, especialmente ahora a través del Internet, enseñando doctrinas de todas clases, errores, disparates en algunos casos, en otros casos, pues no disparates, cosas que parecen bien y suenan como bonitas y parecen correctas y sin embargo son errores. ¿Ok? Como por ejemplo una enseñanza moderna, porque eso es ahora moderno, nueva, de lo que llaman el Shabbat lunar y la semana lunar. Suena bonito, suena interesante, pero es un error. Y hay que estudiarlo a fondo el asunto para darse cuenta de que es un error. ¿Ok? Y así por el estilo, otras cosas, ¿verdad? Hay muchas otras cosas que se pueden mencionar como ejemplo. Muchos pastores en la cristiandad, quizá la mayoría, están enseñando que la ley del Todopoderoso fue abolida, fue eliminada, ya no hay que obedecerla. Hermano, qué clase de error. Pero muchos no se dan cuenta, ¿verdad?, de que es un error grave. Porque ningún gobierno en este planeta y en cualquier otro planeta que esté habitado, ningún gobierno en el cielo o en la tierra funciona sin leyes. Eso es sencillo de entender. ¿Qué gobierno en este mundo funciona sin leyes? A ver, no lo hay. Todos tienen leyes. Es que sin leyes, ¿qué es lo que habría en un gobierno sin leyes? Anarquía. ¿Y qué es anarquía? Pues que todo el mundo hace lo que le da la gana. Así, dicho vulgarmente, eso es anarquía. Todo el mundo funciona como le parece y hace lo que le da la gana. Pero ustedes saben que en las naciones de este planeta no es así. Todos los gobiernos funcionan a base de leyes. Entonces, ¿cómo me va a decir a mí usted que el gobernante del universo eliminó las leyes que tenía para este mundo y ahora no hay leyes? Oh, eso es un error grave. Y ahí tienen entonces ustedes dos ejemplos de errores graves que suenan bien, como que parecen correctos cuando se le enseña a la gente que la ley dice que fue abolida, que eso no hay que obedecerlo, eso era para los judíos, y como que suena bien, pero es un error grave. Y tiene consecuencias graves, pero en eso no vamos a entrar porque eso puede ser materia para otro tema completo, ¿verdad? De hecho lo es. Vamos a estudiar un día de esto sobre ese tema del asunto de las leyes. Entonces ahora, hermanos, con esto terminamos de la consideración, el análisis, un análisis somero y breve como quiera, pero para no tomar demasiado tiempo, ¿verdad? Pues abreviamos siempre lo más posible. Cuando tenemos discusiones en clase en vivo, ¿verdad? Que todos comentan y participan y hacen preguntas, pues se extiende mucho más el estudio, ¿verdad? Puede llegar hasta 2 horas un estudio. Así que con esto terminamos y los invito para que me acompañen el próximo viernes, los que están escuchando acá y viéndome en YouTube. Todos los viernes nos reunimos en la escuela hebraica, en la plataforma que se llama Zoom, Z-O-O-M, a 7, de 7 a 9 horas de Puerto Rico, en la noche, viernes, a estudiar temas, toda clase de temas. Bueno, pero en este caso, por ahora, estamos estudiando esto que ustedes están escuchando, la serie de estudios del libro
a los hebreos. Y lo estamos pasando acá, ¿cómo se dice? Grabando y transmitiendo en YouTube. Pero si ustedes van y participan del estudio en vivo, notarán que es mucho mejor en vivo, porque otros participan, ofrecen sus comentarios, sus opiniones, y se enriquece el estudio, ¿verdad? E incluso se hacen preguntas. Los que no entienden algo, pues preguntan y se les contesta ahí al momento. Por eso es mucho mejor estar con nosotros en los estudios de los viernes en vivo, presentes, que escuchando acá por YouTube. Claro, los que no pueden venir en vivo porque no pueden por la hora o por lo que sea, pues está bien, no, ni modo, ¿verdad? No hay remedio. Para ellos entonces es que hacemos estas grabaciones. Pero si pueden, queridos hermanos, pues acompáñennos, si pueden, los viernes. Hay otros estudios de la Asamblea de Yahweh en semanas, ¿verdad? Martes, miércoles, jueves y viernes. Y sábado por la mañana. Pero hablando de los míos, pues mis estudios son los viernes de 7 a 9 de la noche, de la tarde-noche. Los que deseen más información me pueden escribir acá a hebraica con H al principio, ya ustedes saben, hebraica@gmail.com. Y si me escriben ahí, pues con sus preguntas, pues trataré de contestarles. Entonces, con esto sí, ahora cierro la reunión, ¿verdad? Y el estudio de hoy, y me despido de ustedes otra vez deseándoles el Todopoderoso Yahweh, el Creador del universo, los bendiga y los guarde. En el nombre de su Hijo amado, el Mesías Yahoshua. Aleluya. Entonces, pues, hasta la próxima. Shalom.